Entonces, Salmo 105, versículo 1. Ahorita al final. Dice, capítulo 105, versículo 1. ¿Listo? Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre. ¿Sí? ¿Así dice? Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consistió que nadie los agraviase, y por causa de ello castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos y lo dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos, para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés, y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieran todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su territorio. Habló, y vinieron langostas, y pulgón sin número, y comieron todas las hierbas de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació del pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra. Dad a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Gloria a Dios. Este Salmo 105, en otra versión que yo tengo por ahí, se titula El Señor de la Historia, o el Dios de la Historia. En esta versión Valera que yo tengo aquí dice la eterna fidelidad del Señor. Empieza el Salmo clamando que debemos de adorar a Dios, que debemos de exaltarle, dice. Debemos dar a conocer a todos los pueblos sus obras. Cuando nosotros venimos, ¿verdad?, los domingos o los días de servicio, a adorar a Dios y cantamos y exaltamos su nombre, es lo que estamos haciendo, publicando
las obras de nuestro Dios para con nosotros. Y a todo aquel que pasa por enfrente, pues escucha y dice, ok, ahí adoran a Dios, ahí claman y exaltan a Dios. Ahí nosotros cantamos de sus maravillas, de sus obras. Y es que nosotros no debemos de olvidarnos precisamente de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Leíamos el viernes el Salmo 103, que dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice, Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El viernes explicamos esta extracción del Salmo. Nosotros tenemos que tener memoria siempre de las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y yo creo que cada uno de nosotros ha visto la mano poderosa de Dios, su fidelidad. A veces Dios se mueve directamente Él, de manera sobrenatural. Él hace obras, cosas que nosotros no podemos llegar a pensar o entender, pero Él las hace de manera milagrosa. Como puede ser una sanidad divina, como puede ser una provisión divina, como puede ser que de repente se levante, dice, aunque se levantara un ejército contra mí, no temeré mal alguno, porque, ¿verdad?, mi protección viene del Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová. Entonces, de esa manera a veces Dios es quien nos liberta, quien nos ayuda. A veces lo hace a través de ángeles, porque también la palabra habla en el libro de los Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores que están en ayuda de aquellos que han de ser salvos, es decir, de los que más bien han de ser redimidos, que somos nosotros. Dios envía a sus ángeles para que nos ayuden, para que nos provean y nos den todo lo que necesitemos. Son espíritus enviados de parte de Él. ¿Sí? Pero a veces también Dios muestra su poder a través de su iglesia o su fidelidad. Nosotros, como el cuerpo de Cristo, ¿sí?, servimos como instrumento de ayuda a los necesitados. Esta semana, gracias a Dios, ¿verdad?, pudimos como iglesia apoyar una situación que se dio, pero doy gracias a Dios por todas sus vidas, por aquellos que apoyaron de una u otra manera. Pero de eso se trata precisamente, ¿no? De que nosotros como iglesia somos una familia en Cristo, somos hermanos, no nada más nos decimos hermanos por que como somos hijos de Dios, pues todos somos hermanos, no, sino que somos una familia, debe de haber un vínculo entre cada uno de nosotros, y dice la palabra que ese vínculo es el vínculo de amor, ¿sí? Si alguien sufre, todos sufrimos y todos tenemos que preocuparnos por esa persona que sufre. Por ejemplo, el día de hoy vemos que faltan algunas personas. Algunas sí sé por qué no están, otras no lo sé. Pero bueno, tendremos que ver como un cuerpo que somos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué razón no habrán venido? ¿Estarán bien? ¿Les faltará algo? Esa es mi tarea principalmente como pastor, ¿no? Estar viendo qué está pasando. ¿Por qué no hay algunos aquí? Y también como de todo el cuerpo, como iglesia que somos en Cristo. Entonces, empieza el Salmo precisamente haciendo eso, ¿no? Declarando, bueno, acuérdense, deben de adorar y alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno con nosotros. Acuérdense de todas las maravillas, de todas las obras. Nosotros debemos de anunciar eso a Dios. Pero después viene un recordatorio bien importante. En el versículo 6 le habla a la descendencia de Abraham. Obviamente hablando al pueblo judío, pero recuerden que nosotros también somos descendencia de Abraham. Dice que hemos sido, ¿verdad?, eran dos varas y nosotros hemos sido injertados en la raíz o en el tallo principal. ¿Sí? Tal vez nosotros no éramos pueblo, pero ahora hemos venido a ser pueblo y entonces también hemos venido a ser hijos de Abraham. Y dice entonces, oh vosotros descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Algo bien importante, Dios es un Dios de generaciones.
¿sí? Dios es un Dios de Abraham, dice la palabra, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Aquí nada más se saltó desde Abraham hasta Jacob, no puso Isaac. Pero es Dios de generaciones. Si es tu Dios, es el Dios de, o debería de ser el Dios de tus hijos, debe ser el Dios de tus nietos, y así sucesivamente. Dice el 7, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios, y se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre. Las promesas de Dios son para hoy, para ayer, fueron para ayer y serán para mañana. Miren, cuando vino la promesa del Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel, yo voy solito ahorita, en Hechos 2, dice la palabra 8:2:39, dice, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios, nuestro Dios, llamare. Entonces todas las promesas de Dios son para ti, para tus hijos, para tus nietos, para todos aquellos que Dios llamare. ¿Sí? Las promesas de Dios no se quedan solo en tu vida. Las promesas de Dios de generación en generación se mantienen vivas. Y aquí es algo que le está mostrando en este salmo, hablando al pueblo de Israel. Después de esto dice, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Fíjense cómo está. A Abraham le dijo, de a ti seré o haré una gran nación y tendrás multitud de hijos, de descendencia. En una ocasión le dijo, ¿ves las estrellas del cielo? Sí. ¿Las puedes contar? No. Así será tu descendencia. ¿Ves los granos de arena en la playa? Sí. ¿Los puedes contar? No. Ok, así será tu descendencia. Esa promesa se le hizo a Abraham, a un hombre de más de 90 años, que tenía una esposa estéril, pero Dios le dijo, esa promesa es para ti. Fíjense cómo Dios es. Se la dio a un hombre el cual, si él pensara en sí mismo, diría, no es posible que Dios haga esto. Pero sin embargo, dice la palabra en el libro de los Hebreos también, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces él le creyó. Y después de Abraham tuvo 2 hijos. Y de esos 2 hijos, le dijo, bueno, solo uno es el de la promesa, ese es Isaac. A Ismael, bueno, también es tuyo, lo bendeciré, pero el de la promesa es Isaac. Sale. Y después de Isaac, fíjense, va la descendencia 1 y nace 1. Yo creo que si hubiera pensado Abraham, dijo, bueno, ¿y cómo voy a hacer una multitud de nada más un hijo? Dios lo sabe. Sale Isaac y tiene también 2 hijos. A Jacob y a Esaú. ¿Sí? Y de ellos dice, bueno, de ellos voy a hacer una gran nación. Pues sí, de ellos vas a hacer una gran nación. De ahí empieza a multiplicarse y pasa eso que está aquí. Fíjense. El versículo 12 dice, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, porque Dios los había traído de una tierra lejana a la tierra que les había prometido, y andaban de nación en nación y de reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Y les dijo, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y aquí, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Y envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Fíjense. La promesa de Dios ahí estaba. Se la había dado a Abraham. Se la repitió a Isaac. Se la repitió a Jacob. Jacob tiene 12 hijos.
de los cuales uno es José. ¿Sí? Jacob tiene descendencia y viene hambre a la tierra. Él podría haber dicho, bueno, ¿cómo se va a cumplir la promesa de Dios en mi vida? Es cierto, yo ya tengo 12 hijos, pero fíjate que para alimentar a estos 12 hijos, a sus esposas, algunos ya estaban casados, a mis siervos, a toda esa gente, el ganado y todo lo que tenían, necesito alimento y no hay alimento, hay hambre en la tierra. Y él pudo haber pensado, bueno, yo creo que la promesa de Dios no se va a cumplir. Humanamente hablando. Yo creo que mi abuelo, porque su abuelo era Abraham, no escuchó bien a Dios. Probablemente no le dijo que iba a ser tan grande su multitud, sus generaciones. Porque yo no estoy viendo cómo esto se va a multiplicar, al contrario, con esta hambre vamos a morir y aquí se acabó. Mas sin embargo Dios ya se había provisto, dice, envió a un varón, a José, se había provisto para poder continuar y cumplir la promesa que le había hecho a su padre, a su abuelo Abraham. Cuando José si estudiamos después, ahí en el libro de Génesis, cuando José se revela a sus hermanos y les dijo, miren, ustedes me vendieron, ustedes me tenían envidia, ustedes no me querían, ¿verdad? Querían matarme porque eso era lo que querían con José. Dijeron, no, este es el preferido de mi papá, vamos a matarlo para que ya mi papá nos trate bien a todos. Y le dijo, ¿verdad? Lo vendieron, pero él les dijo a sus hermanos, ¿saben qué? Ustedes creyeron que me estaban haciendo mal, pero al contrario, Dios ya había mandado que hicieran eso. Y todo eso Dios lo convirtió en bendición. Dice, porque ahora yo tengo una posición, y es lo que leímos aquí, en la cual yo puedo traerlos a Egipto, en la cual yo les puedo proveer todo lo que necesiten, en la cual yo puedo ver la mano de Dios protegiéndonos nuevamente y cobijándonos. Entonces, ¿cómo traemos eso a nuestras vidas? Habrá situaciones o habrá momentos en los que probablemente nosotros hemos escuchado promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Dios te sana, Dios te provee, Dios te bendice, Dios te da fuerzas. Todas esas son promesas de parte de Dios. Él dice, Él no dejará que tu pie resbale. Él te guardará del día malo. Y a veces con las circunstancias que están alrededor de nosotros pareciese que las promesas de Dios no se van a cumplir. Pareciese que todo está girando de tal manera que uno dice, bueno, pero Padre, ¿cómo es esto? O sea, tú me prometiste esto, pero yo estoy viendo alrededor circunstancias que van de todo lo contrario. En lugar de irme mejor, parece que me va peor. En lugar de que todas las promesas que tú me diste se cumplan, estoy viendo como que algo está pasando. Pero simplemente es Dios obrando en nuestras vidas. Dios está trabajando en nuestras vidas. Él ya puso la provisión. Él ya se proveyó de la manera en cómo Él va a cumplir sus palabras y sus promesas. Pero lo único que necesita de nosotros es que nosotros nos mantengamos firmes y fieles a Él, para que veamos más adelante el cumplimiento precisamente de esas palabras. Aquí entonces estaba Jacob con toda su gente, muriéndose de hambre en el desierto. Y había tanta hambre que tuvieron que ahorrar, tuvieron que, ¿verdad?, vender muchas cosas para poder ir a Egipto a comprar el alimento. Y bueno, ya sabemos que al encontrarse en Egipto, traen el alimento, conocen a José, José reconoce a sus hermanos y él los bendice. Pero fíjense entonces cómo fue esto. Dice que se proveyó a José. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hay otra versión,
la versión Salmo 105, versículo 18. Los egipcios humillaron a José y lo tuvieron encarcelado. Los egipcios humillaron a José. Miren, ¿cuántas veces ustedes no se han sentido humillados en algún momento? ¿Y por qué? Pues por causa de Cristo. ¿Sí? José tenía un propósito. José tenía una promesa. ¿Por qué? Porque Dios le reveló en sueños que él iba a estar en una posición de honor. Dice que él vio como sus hermanos se postraban, incluso sus padres, cuando vieron los manojos estos de las espigas, cómo se inclinaban, cuando veían los cielos, las estrellas, el sol y la luna que se inclinaban delante de él. Esa era la promesa que tenía José para su vida. Imagínense a José ahí humillado, encarcelado, diciendo: Dios, yo creo que lo que tú me enseñaste, lo que tú me mostraste no era cierto, porque yo estoy viendo que en lugar de estar mejor, estoy peor. Porque en lugar de estar en un lugar de honra que tú me dijiste que iba a estar, ahora estoy en el lugar más bajo que existe en Egipto, que es en una cárcel. Llegó como siervo, pero de siervo se fue a la cárcel, porque alguien lo dijo una mentira acerca de él, la esposa de Potifar. Y ahí, en la cárcel, José pudo haber dicho: Señor, ¿sabes qué? Yo creo que no se va a cumplir lo que tú dices. Mas, sin embargo, él se mantuvo fiel y buscando a Dios. Y dijo entonces la palabra, el versículo 20, 19, dice: hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó, y envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre, y lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Ahí estuvo afligido José, ¿hasta cuándo? Hasta que Dios mostró el cumplimiento de su palabra. José pudo estar ahí adentro, llorando, renegando de Dios. Señor, ¿por qué me has afligido de esta manera? Señor, ¿por qué no me ves? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Mas, sin embargo, él decidió creerle a Dios. Y dijo: bueno, ok, yo seguiré haciendo entonces la voluntad de Dios. Y ya está puesto José otra vez en lugar de honra. ¿Y con esto qué logró? Dice versículo 22, para que reprimiera a sus grandes como él quisiera, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Y después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam. Y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Ok. Empieza el cumplimiento de la promesa de Dios para Abraham. Primero cumplió la promesa que hizo, o la visión que hizo a José. Pero a través de ese cumplimiento, ahora empieza el cumplimiento de la promesa para Abraham. Dice que ahora el pueblo de Israel está en Egipto, pero se va multiplicando y se hace más grande que sus enemigos. Egipto en esa época era el ejército más poderoso que había sobre la tierra, en esa región. Sus ejércitos eran incontables. Él tenía dominio sobre mucha región. Entonces, el hecho de que Israel haya sido más fuerte o más poderoso que Egipto, significa que Dios lo hizo crecer de manera increíble. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Una parte de la promesa que hizo Abraham ya se había cumplido, lo había multiplicado. Pero faltaba otra. Le dijo que le había dado una tierra por herencia. ¿Estaban en esa tierra? No, no estaban en esa tierra, estaban en Egipto. La tierra de Canaán estaba en otro lado y necesitaba llevar al pueblo de Israel de Egipto a Canaán. ¿Y qué hizo? Se proveyó de otra persona. Dice que envió entonces a Aarón y a Moisés. ¿Para qué? Para que ellos lo sacaran de Egipto. Con mano dura, Dios sacó a Israel de Egipto. Con prodigios y maravillas, con señales.
Porque el faraón no quería soltar al pueblo de Israel. Eran sus esclavos. Pero ese no era el destino que tenía Dios para su pueblo. Él no había creado una gran nación para que fueran esclavos de alguien más. Él había creado una gran nación para que le sirviese y le adorase. Y para eso entonces le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Yo he oído la aflicción de mi pueblo, ve y regresa a Egipto. Y dile a Faraón que libere a mi pueblo, porque es necesario que venga a adorarme. Y así lo hizo. Y le sirvió de muy poco a Faraón ponerse en contra de Dios. Dice la palabra, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ni aun con todo su ejército, ni aun con sus magos o sus hechiceros, Faraón pudo hacerle frente a Dios. Aquí nos muestra todas las maravillas, las plagas que trajo Dios sobre el pueblo de Egipto para que lo librase. Y al final dice que todo el pueblo de Egipto le enriqueció a Israel. ¿Por qué? Porque las mujeres dice que dejaron todas sus aretes, sus collares, todas sus joyas, sus espejos, todos los entregaron a sus siervas con tal de que se fuesen. Ganado y todo les entregaron y les dijeron váyanse. ¿Por qué? Porque el poder de Dios había descendido sobre Egipto para castigarlo a fin de que liberaran a Israel. Y entonces, ¿verdad? Dios trajo esa libertad al pueblo. Y se levantaron muchos en el camino que quisieron hacerle frente al pueblo de Israel. Y ninguno pudo vencer. ¿Saben cuál fue el único enemigo que pudo vencer al pueblo de Israel en su caminar hacia la promesa? Él mismo. El mismo pueblo de Israel fue el único que impidió que la promesa de Dios se cumpliese en su vida. Reyes se levantaron y no pudieron. Ejércitos se levantaron y fueron vencidos por Dios. Pero solo el mismo pueblo de Israel pudo impedir que la promesa de Dios se cumpliese. Lo que Dios le había prometido a Abraham, lo que Dios le había prometido a Isaac, lo que Dios le había prometido a Jacob. ¿Sí? Las promesas a esos tres y a toda su descendencia. Solo el mismo pueblo la impidió. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos los únicos que podemos impedir que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Si nosotros seguimos caminando conforme a la voluntad de Dios, si nosotros seguimos obedeciendo a Dios, si nosotros buscamos a Dios, si queremos servirle y caminar en sus caminos, estemos por seguros que a pesar de todas las circunstancias que se muevan alrededor de nosotros, Él va a cumplir sus promesas, porque Él es fiel y justo. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él hará, dice su palabra. Por Él. Pero si nosotros no nos mantenemos firmes y no nos mantenemos caminando en sus caminos, lo que vamos a hacer es que nosotros impediremos que sus promesas se cumplan en nuestras vidas. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Vemos aquí cómo las circunstancias estaban en contra, pero Dios los sacaba adelante, los iba sacando. Se levantaba un ejército contra ellos, Dios lo aplastaba. Había hambre en la tierra, Dios les daba provisión. Tenían sed en el desierto, Dios rompía una roca y les daba agua. Querían carne para comer en el desierto, Dios mandaba un viento recio y codornices, dice que hasta que se hartaran. Dice la palabra que durante el desierto ni sus ropas ni sus calzados se rompieron. 40 años en el desierto, imagínense una ropa que duró 40 años. Y el zapato se le fue creciendo conforme el pie. Entonces, a pesar de todas las circunstancias, Dios fue fiel y sigue siendo fiel. Pero lo único que pudo impedir que entraran a la tierra prometida fue el mismo pueblo, su incredulidad. Porque cuando Dios dijo, vayan, revisen la tierra,
que yo les voy a dar. Y conozcan de los frutos que les estoy dando. Y de las ciudades que ustedes no construyeron, pero que yo les estoy dando. Dice que fueron 12, 10 regresaron con un mensaje negativo y 2 con un mensaje positivo. Josué y Caleb. Pero aquellos 10 influenciaron más que estos 2. Y dicen que todo el pueblo empezó a llorar delante de Dios y dijo: Señor, tú nos trajiste aquí para que moramos como langostas. No podremos hacer frente a esos ejércitos, son gigantes delante de nosotros. Esas ciudades están fortificadas y nosotros mira cómo estamos. Y Dios les dijo: pues como ustedes dijeron, así será. Ninguno de esta generación entrará, sino que la siguiente generación será la que entre a esa tierra prometida. Y a Josué le toca entonces introducir al pueblo de Israel para el cumplimiento de la promesa. Toda una generación. Imagínense que su generación, ustedes, han recibido una promesa de parte de Dios. Pero ustedes no la reciban, la van a recibir sus hijos. Bueno, qué bueno que, gloria a Dios, que la reciban sus hijos. Pero ustedes deberían de recibirla. Ustedes no tendrían por qué perderse de la bendición que Dios tiene para sus vidas. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todo aquel que Dios llamare. Tenemos que buscar el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas. Y la única manera de hacerlo es a través de la obediencia y de la búsqueda de Dios. No seamos como el pueblo de Israel, por eso dice la palabra: si escuchaste hoy la voz de Dios, no seas como tus padres que en el desierto perdieron su bendición. Si hoy escuchas la voz de Dios, ¿verdad?, no permitas que el diablo, a través de sus artimañas, te robe esa bendición. Esa bendición es para ti, y es para tus hijos, y es para tus nietos, y para todos aquellos a los que Dios llamare. Pero principalmente es para ti. Dios la va a cumplir, Dios la va a hacer, Dios la va a traer y la va a mostrar delante de tus ojos. No permitas que las circunstancias o que todo lo que está alrededor te desvíe de esa promesa. Había ciudades fortificadas, sí. La palabra nos habla de un Jericó que tenía unos muros enormes. Pero ni siquiera el pueblo de Israel tuvo que hacer algo para que los muros cayeran. Lo único que Dios le dijo: pues denle vueltas ahí a la ciudad. Y el último día, griten, y los muros caen. Y los muros cayeron. Dios nos da las estrategias, Dios nos da la forma de vencer. Nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que está alrededor. Lo que está alrededor es circunstancial, es momentáneo. Dice la palabra: esta leve tribulación momentánea nos dará un cada vez mayor peso de gloria. Lo que estemos viendo alrededor, no le hagamos caso, hagámosle caso a lo que Dios nos ha prometido, a lo que Dios nos dice que va a hacer en nuestras vidas. En eso es en lo que nosotros debemos de estar pensando. Esa debe ser nuestra meta. ¿Sí? Esa debe ser la razón de nuestro existir. Entonces, desde el versículo 26 hasta el versículo 38, nos habla precisamente de cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Y el 39 dice: extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrarle de noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació del pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Todo lo que hace Dios se acuerda, Dios no se olvida. Si Dios te prometió algo, Dios te lo va a cumplir. Él no se olvida de sus promesas. Pero finalmente, el motivo o la razón es esta que está en el versículo 45. Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Dios es lo que desea de nosotros. Que guardemos sus estatutos,
y su palabra, sus mandamientos, y que los cumplamos. Dice, no siendo oidores, sino hacedores de la palabra. Para que haga conforme a su voluntad. Dice el libro de Santiago, ustedes piden, no reciben porque no saben pedir, porque piden para sus propios deleites. Dios es un Dios bueno, dice en su palabra, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre nos dará juntamente con Cristo todas las cosas. Entonces, si no recibimos es porque o no sabemos pedir, o simplemente no estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Y esta palabra del día de hoy es precisamente eso, no recordarnos, no nos debemos de olvidar del pasado, de dónde nos sacó Dios. Del lugar de donde nos sacó Dios no nos tenemos que olvidar. Y no nos tenemos que olvidar de todas las promesas que nos dio. De ahí de donde nos sacó, de cuando estábamos metidos en una tierra de idolatría, que es en donde estaba Abraham. Aunque podría pensar que estaba cómodo, pero Dios le dijo, no, sal de aquí, de tu tierra y tu parentela, porque yo te llevaré a un lugar que tú no conoces, y ahí te haré una gran nación, y ahí te daré muchas cosas. Esa promesa se las hizo a ustedes, el día que conocieron a Cristo. De la primera promesa de salvación, de que todos sus pecados eran borrados, y aquí que todos éramos hechos criaturas nuevas, y ya lo cumplió. Pero también nos promete que no nos faltará nada, nos promete que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos promete sanidad, nos promete provisión, nos promete muchas, muchas cosas. Y Él las cumplirá en la medida en que nosotros obedezcamos y seamos pacientes. A Abraham, su cumplimiento de su promesa tardó como 6 o 7 generaciones. Pero es que Dios le había prometido cosas grandes, una gran nación y una tierra donde iba a habitar. Y no porque Dios no pueda cumplir cosas grandes en poco tiempo, pero simplemente la promesa era muy grande. ¿Cómo iba a ser una gran nación en una sola generación? Dios tenía que pasar las generaciones, pero Dios la cumplió. Entonces, todo lo que nos ha dado, lo que nos ha prometido Dios, Dios lo cumplirá. Y la promesa es para nosotros, y el cumplimiento es para nosotros. ¿Saben? Entonces, pues vamos a trabajar en eso. Si queremos ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas, tenemos que buscarle a Dios, tenemos que comprometernos con Dios, tenemos que trabajar con Dios. Y Él va a hacerlo. A pesar de las circunstancias que están alrededor nuestro, Dios va a cumplir sus promesas. Él es fiel. Dice aquí que Él se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y lo confirmó hasta 1000 generaciones. Él no se olvida de nada. ¿Ven? Pues vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Y después de eso vamos a prepararnos para la Santa Cena. Entonces, vamos a dar gracias a Dios. Pongámonos de pie. Padre Dios, te damos gracias en esta tarde porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú has sido fiel, Señor. Tus promesas y tu palabra, Señor, nunca pasan. Dice tu palabra que en Cristo Jesús tus promesas son sí y amén. Y Dios, que tu palabra es para siempre, que no pasará, Señor, tu palabra, que toda ella se cumplirá. En la mañana estudiábamos el libro de Apocalipsis, Padre, y vemos cómo todas ellas se están cumpliendo. Cómo cada una de esas palabras que están escritas ahí desde hace muchos años, Señor, todas ellas se están cumpliendo. Pero también creemos, Dios, que todas esas promesas que están aquí de paz, de provisión, de salud, de bendición, de sanidad, de salvación, todas esas promesas, Padre,
tú las cumples en nuestras vidas. Creemos en ti, Señor. Creemos en un Dios todopoderoso. Creemos que a pesar de todas circunstancias, Señor, tú puedes cambiar los rumbos y tú puedes hacer que toda maldición se convierta en bendición para nuestras vidas. Esa es tu promesa para tu pueblo, Señor. Que todo aquel que nos maldijere sería maldito y aquel que nos bendijere sería bendito, Señor. Que tú no permitirías, Señor, que la puerta del Hades o del infierno tocara a tu iglesia, Señor. Que tú eres nuestro Dios y nuestro proveedor en todo momento. Señor, gracias. Gracias, Rey, por todas y cada una de tus promesas. Ahora ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes. Dice tu palabra en el libro de Apocalipsis, cuando habla precisamente de esa gran multitud que estaba en el cielo adorándote. Y que preguntaron, ¿y quiénes son estos? Tú les dijiste, son aquellos que salieron de la gran tribulación. Dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Señor, esos somos nosotros, Padre, que hemos sido rescatados, lavados y emblanquecidos. Padre, gracias, Dios, por tus promesas. Gracias por tu palabra, Señor. Y veremos, Señor, cada una de ellas y anunciaremos al mundo, Señor. Seguiremos anunciando, Dios, que tú eres fiel, que tú eres poderoso para cumplir todas y cada una de tus palabras, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Rey. Te adoramos, te bendecimos.